Bueno, dando inicio con la parte de la definición de lo que es la hipertensión arterial, vamos a comenzar con lo que es, ¿qué es la presión arterial? Esto va a ser la fuerza que ejerce la sangre contra lo que son las paredes de los vasos sanguíneos. Esta se va a dividir en lo que es la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Entendiendo esto, vamos a pasar a la definición de lo que es la hipertensión arterial. Esto va a ser una enfermedad crónica que va a definirse como un incremento de la presión arterial arriba de 140/90 milímetros de mercurio. Ingresando un poco a lo que es la epidemiología, vamos a tener que, según la OMS, a nivel mundial hay alrededor de 1.280 millones de pacientes que presentan lo que es hipertensión arterial, de los cuales el 46% no tiene conocimiento de que tiene hipertensión arterial y solo el 21% sigue un tratamiento farmacológico. A nivel Bolivia, en el año 2019, en un estudio que se ha realizado, el 15,9% presenta hipertensión arterial, de los cuales solo el 24% tiene un tratamiento. En el año 2019 se ha vuelto a realizar un nuevo estudio en el que el 53,6% de los pacientes no tiene conocimiento de lo que padece hipertensión arterial, y ya entrando a lo que son gestiones recientes, en el 2021 se ha habido un incremento del 50% debido a todo lo que es la pandemia y otros factores, dándonos, según estudios del Ministerio de Salud del Deportes, que el 10.519 habitantes padecen hipertensión arterial. Bueno, continuando con lo que es anatomía, vamos a hablar acerca de la anatomía de los vasos sanguíneos. Hablando sobre las grandes arterias elásticas, en estas se va a encontrar y va a contener lo que son las fibras elásticas, que estas van a tener un soporte en sí, van a amortiguar lo que son los vasos sanguíneos y va a causar lo que es el flujo sanguíneo continuo. Y en la presión arterial, cuando se encuentra alta en la hipertensión, lo que va a haber es una pérdida de la elasticidad y aumento de la presión arterial sistólica. Hablando sobre las arterias musculares o de conducción, en estas van a ayudarnos en sí a regular lo que es el tamaño de los vasos sanguíneos, en la cual, si es que se presenta una hipertensión arterial, va a presentarse una hipertrofia o bien engrosamiento de las paredes vasculares. Ahora, en la arteriola o vaso de resistencia, en esta va a haber una vasoconstricción en sí crónica en la hipertensión arterial. Y también puede presentarse lo que es la reducción del lumen o bien como dije anteriormente, una hipertrofia. Continuando con la parte de histología, vamos a tener que los vasos sanguíneos se van a dividir, van a tener lo que son 3 capas, en la cual va a tener túnica íntima, media y adventicia. La túnica íntima va a estar compuesta por un epitelio plano simple. La túnica media va a estar por células musculares y fibras elásticas. La túnica adventicia, esta va a estar por un tejido conectivo. Ahora, lo que va a pasar en la hipertensión arterial va a causar en sí un engrosamiento en los vasos sanguíneos, por lo cual este engrosamiento va a llegar a causar una hipertrofia de las células musculares. Ahora, hablando sobre la túnica media, en esta parte va a causar una disminución de la luz vascular. Como va a causar una disminución, lo que va a producir es un aumento de la resistencia periférica. Y en la hialinosis arteriolar, en esta va a haber acúmulos de hialinos, en la cual esta nos puede llegar a provocar lo que es la estenosis severa. En la necrosis fibrinoide, esta llega a causar en los vasos sanguíneos muerte en sí de los vasos sanguíneos, o bien se podría decir llega a causar también los depósitos de fibrina. Vamos a empezar con la parte de lo que es la clasificación. Acá lo vamos a dividir en dos, en la etiología y según los grados de lo que es la presión arterial. En la etiología se van a dividir en dos, en lo que es la primaria y la secundaria. La primaria va a ser por diferentes factores. Puede ser de causa genética o de causa idiopática. En idiopática no se va a saber la razón por la que la presión arterial se va a elevar. En la primaria vamos a tener factores genéticos. Vamos a tener el gen CYP17A1. Este va a estar encargado de realizar vasoconstricción y aumenta lo que es la presión arterial. Cuando hay una alteración en este gen, por eso se causa una hipertensión arterial. También vamos a tener lo que es el gen 17AC y el gen WNK1, que se va a encontrar en el cromosoma 12.
En los secundarios ya vamos a tener diferentes patologías que van a subyacer a que la presión arterial se eleve. Vamos a tener como primera lo que es la enfermedad renal, que nos puede llevar a una insuficiencia renal. Vamos a tener agentes farmacológicos, agentes orales que pueden ser los anticonceptivos, el consumo excesivo de diferentes AINES y el consumo excesivo de alcohol. También vamos a tener lo que es el feocromocitoma, el hiperaldosteronismo y alteraciones endocrinas como hipertiroidismo o hipotiroidismo. Vamos a tener la que es la enfermedad renovascular y el síndrome de Cushing. En lo que es la clasificación para la presión arterial, vamos a tener la clasificación del AJA, que nos clasifica como normal una presión arterial de mayor o igual a 120/80, una presión elevada de 120 a 129 sistólica y una presión menor o igual a 80 en la diastólica. En la hipertensión, clasificándola ya como grado 1, tenemos lo que es la presión arterial sistólica de 130 a 139 y la diastólica de 80 a 89. En la hipertensión grado 2 vamos a tener lo que es la presión arterial ya mayor o igual a 140 y diastólica mayor o igual a 90. En los criterios de mi hija vamos a clasificarlo en lo que es presión arterial óptima, que sería menor o igual a 120, y en la diastólica menor o igual a 80. En la presión arterial normal lo clasificaríamos de 120 a 129 y en la diastólica de 80 a 84. Clasificándolo como una presión arterial alta sería de 130 a 139 y en diastólica de 85 a 89. Ya entrando a los que son los grados, en grado 1 vamos a tener de 140 a 159 y diastólica de 90 a 99. En grado 2 vamos a tener 160 a 179 y diastólica de 100 a 109. En la grado 3 vamos a tener que esta va a estar mayor o igual a 180 y en la diastólica mayor o igual a 110. Vamos a tener una clasificación ya de hipertensión aislada, que esta va a ser mayor o igual a 140 y en la diastólica 90. Vamos a tener que todos estos criterios recientemente ya se han ido quitando y los grados de hipertensión se han ido quitando, catalogando como una meta lo que es la presión arterial de 120 a 130 y sistólica y diastólica de 70 a 80. Bueno, continuando con los tipos de hipertensión en la cual esta se va a ser clasificado en 8. Bueno, vamos a empezar con la hipertensión arterial primaria. Esta va a ser mayormente vista en un 90 a 95%, en la cual esta se va a presentar de manera asintomática, no va a tener síntomas que se llegan a presentar. Su desarrollo va a ser lenta, pero esta llega a tener factores como ya sean genéticos, como la obesidad, la edad, el sedentarismo, entre otras. Ahora, esta llega a causar tanto infartos o accidente cerebrovascular o bien una insuficiencia renal. Hablando sobre la hipertensión secundaria, esta sí se presenta como una causa. Es, como dice su mismo nombre, es secundaria. ¿Secundaria a qué? Se va a llegar a presentar secundaria a una enfermedad. Esta se presenta de 5 a 10%. Ahora, esta llega a presentarse como enfermedades renales o bien hormonales, como ser un ejemplo, ¿no? El feocromocitoma o el Cushing. O bien puede presentarse como una coartación en la aorta. Si esta enfermedad se llega a presentar en menores de 30 años de edad, esto quiere decir que se presenta como una resistencia al tratamiento. Continuando con la hipertensión sistólica aislada, esta, mayormente se llega a elevar la presión sistólica, como su mismo nombre lo dice, que la presión sistólica va a estar mayor o igual a 140 milímetros de mercurio, pero la presión diastólica se va a encontrar de manera normal. Esta misma se llega a presentar en mayores de edad por los vasos sanguíneos. Pero si es que se llega a presentar en jóvenes, es por la enfermedad del hipotiroidismo o ansiedad intensa. Esta llega a presentar, como se podría decir, enfermedades de infartos o bien accidentes cerebrovasculares. Ahora, continuando con la hipertensión resistente. La presión arterial se va a encontrar alta, pero no va a llegar a bajar. Por más que tomemos el tratamiento de 3 fármacos, ya sea uno que sea diurético, aún así la presión arterial se va a encontrar de manera elevada.
Ahora, esta enfermedad llega a, bueno, este tipo de hipertensión arterial llega a provocar lo que son riesgos cardiovasculares. Continuando con la hipertensión maligna, esta se llega a clasificar como una urgencia médica. ¿Esto por qué? Porque la presión arterial se va a encontrar mayor a los 180 sobre 120 milímetros de mercurio, en la cual esta puede llegar a causar diferentes tipos de enfermedades, ya sea en el ojo, el cerebro o bien renal, como ser, ¿no?, la retinopatía hemorrágica, la encefalopatía, accidentes cerebrovasculares o bien la insuficiencia renal aguda. Ahora, hablando sobre la hipertensión de la bata blanca. Esto es muy singular, ¿no?, en la cual esta llega a presentarse la presión arterial elevada al momento de la consulta médica. Esto ya sea por, o bien puede ser un estrés o ansiedad al momento de ver al médico. Esta se llega a, se podría decir, a clasificar o bien variar y poder verificar, ¿no? Ya teniendo el AMPA o el MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, o bien el monitoreo en el hogar. Entonces ahí podemos llegar a descartar. Hablando sobre la hipertensión enmascarada, esto va a ser totalmente lo contrario al de bata blanca, porque el de enmascarada se va a encontrar la presión arterial elevada al momento de estar en casa, pero al momento de entrar al consultorio, esta se va a encontrar en estado normal. La presión arterial va a estar en valores normales o parámetros normales. La hipertensión transitoria o bien llamada reactiva. La presión arterial se va a encontrar elevada. Esto ya sea por bien un dolor o bien elevado de la temperatura o entre otros factores que llegan a influir a esta. E incluso puede llegar a influir el consumo del café, tabaco, medicamentos o bien drogas, en la cual esta, como dije anteriormente, eleva la presión arterial. Ahora, si es que se llega a ver la causa, que es lo que lo provoca, se llega a regular o volverlo en estadio normal la presión arterial. Fisiología. En aquí tenemos que tener en cuenta lo que es el factor desencadenante, ¿no? Si bien su etiología es bastante desconocida o bastante amplia, se puede decir que puede deberse a múltiples factores de riesgo. La hipertensión más o menos se caracteriza por lo que es un aumento, ya sea de lo que es el gasto cardíaco o aumento de la resistencia vascular periférica. Esta fórmula, ya sea el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, nos da lo que es la fórmula o el resultado de lo que es de la presión arterial. Ahora, el gasto cardíaco igual lo podemos, tiene su propia fórmula, en el cual es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Sabemos que la frecuencia cardíaca es de 70 a 100 latidos por minuto y el volumen sistólico aproximadamente es de 70 a 80 milímetros de mercurio. Si hay alguna alteración de uno de estos dos factores, va a haber lo que es una alteración, lo que es la presión arterial. Si bien el gasto cardíaco subiría, entonces la presión arterial subiría. O si bien la resistencia vascular periférica subiría o aumentaría, la presión arterial sube. Es por eso que al momento de que la presión arterial se puede decir que disminuye, nuestro cuerpo tiene diferentes mecanismos compensatorios para poder elevar lo que es esta presión arterial. Primeramente tenemos dos principales, lo que es el sistema nervioso central y lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema nervioso central va a ser una respuesta inmediata, se nos menciona en la literatura, en los cuales se va a estar mediado principalmente por los receptores beta 1. Los receptores beta 1 se van a llegar a activar, lo que va a haber un aumento de lo que es de la contracción de los cardiomiocitos a nivel del corazón, ¿no? ¿Y esto qué va a provocar? Va a provocar lo que es un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, si bien tenemos que la frecuencia cardíaca va a llegar a aumentar, el gasto cardíaco va a aumentar. Y por ende, el gasto cardíaco aumentado va a aumentar lo que es la presión arterial. Y ahí estaríamos desencadenando lo que es una hipertensión arterial. Luego también otro mecanismo es por los adrenoreceptores, que estos se puede decir que provocan lo que es una vasoconstricción de los vasos periféricos principalmente, en los cuales tenemos un vaso normal, se podría decir, y va a haber una vasoconstricción, se van a volver más pequeños. Luego también tenemos lo que son los receptores
alfa 1 que se puede llegar a activar, lo que puede haber una alteración de la adrenalina, noradrenalina o la dopamina, que estos igual pueden llegar a aumentar lo que es una resistencia vascular periférica y a su vez aumentar lo que es la presión arterial. Ahora, otro mecanismo, pero ya no es inmediato, sino más tardío, tenemos lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en los cuales está caracterizado principalmente por la renina, que va a ser liberada a nivel renal, específicamente en las nefronas, ¿no? Pero en las nefronas tenemos varias partes. Específicamente la renina se libera en lo que es el aparato yuxtaglomerular, en los cuales, si bien tenemos una arteriola eferente y aferente, al haber una presión arterial disminuida, una hipoperfusión a nivel de la arteriola eferente, las células yuxtaglomerulares van a detectar este cambio de presión y van a empezar a liberar lo que es la renina a torrente sanguíneo. Esta renina por torrente sanguíneo va a viajar hasta lo que es el hígado. En el hígado tenemos lo que es una enzima llamada angiotensinógeno. Este angiotensinógeno se puede decir que se acopla a lo que es la renina y se va a formar lo que es la angiotensina 1. Esta angiotensina 1, que fue creada o elaborada, se puede decir, a nivel del hígado, va a viajar a lo que es mediante torrente sanguíneo a diferentes órganos, principalmente a nivel pulmonar. A nivel pulmonar tenemos diferentes enzimas que ayudan a lo que es angiotensina 1 a convertir a una angiotensina 2. Principalmente tenemos la ECA, la enzima convertidora de angiotensina. Y posteriormente esta angiotensina 2 producida, se puede decir, a nivel pulmonar, viaja a lo que es a nivel renal, produciendo lo que es la aldosterona. Ahora, si bien la angiotensina 2 ya tiene bastantes efectos para aumentar lo que es la presión arterial, lo principal aquí es la aldosterona, que principalmente tiene un efecto a nivel de la glándula pituitaria, en la de la hipófisis, en los cuales este va a llegar a producir una hormona que es la ADH. Esta ADH va a actuar en el túbulo contorneado distal, principalmente de la nefrona, en los que va a producir un aumento de la... También esta hormona también es llamada antidiurética, por su mismo nombre nos indica, ¿no? Va a retener más líquido y va a retener más sodio, a su vez va a aumentar lo que es el volumen a nivel vascular. Otra función de la aldosterona es lo que es, va a producir lo que es una vasoconstricción a nivel de las arterias, con el fin de aumentar lo que es esta resistencia vascular, ¿no? Y al haber efecto de la hormona antidiurética, la aldosterona también actúa a nivel del túbulo contorneado, tanto ya sea colector como descendente, en los cuales va a producir un ahorro, se podría decir, de sodio, y a su vez el sodio va a jalar lo que es el agua. Entonces, mediante estos mecanismos estaríamos lo que es aumentando lo que es la presión. Y es por ello que se necesita también saber lo que es la tasa de filtrado glomerular. En varias circunstancias, la hipertensión arterial daña o altera lo que es esta tasa de filtrado glomerular. Para sacar la tasa de filtrado glomerular tenemos varias fórmulas, ya sea por aclaramiento sódico, por aclaramiento de potasio, pero el que principalmente se usa es por aclaramiento de creatinina, que es la fórmula de Kirkhoff-Dalt. Esta fórmula nos indica que, bueno, es expresada de 140 años de edad, multiplicado por el peso, entre 72 por creatinina. Ahora, este es en caso de hombres, solo se aplica hasta esta parte en caso de hombres. Si es en caso de una paciente femenina, se lo multiplica por 0,85. Ahora, los valores normales son de 50 a 60 mililitros por segundo en mujeres y de 60 a 60 mililitros por segundo en hombres. Si bien se tiene entendido su fisiopatología, como ya lo mencioné, se tiene diferentes factores de riesgo que pueden llegar a desencadenar lo que es una hipertensión arterial. Esto se va a llegar a clasificar tanto ya sea de factores modificables como de factores no modificables. En los factores modificables tenemos 5 principalmente, lo que nos menciona lo que es la dieta, la obesidad, el tabaquismo, el alcohol y lo que es el estrés.
En la dieta tenemos lo que es un alto consumo, lo que puede ser principalmente lo que es productos salados, ¿no? Derivados de la sal. ¿Qué contiene la sal? Principalmente lo que es el sodio. Si bien el sodio llega a aumentar lo que es en nuestro organismo, aumenta lo que es el volumen sistólico. Y si el volumen sistólico aumenta, por la fórmula que ya lo mencionamos en la fisiopatología, aumenta lo que es el gasto cardíaco, ¿no? Y si el gasto cardíaco aumenta, aumenta lo que es la presión arterial. Luego tenemos la obesidad. Si bien en Bolivia se tiene una alta cantidad de personas con sobrepeso, este es un factor muy importante que puede desencadenar lo que es la hipertensión arterial. ¿Esto por qué? Por la formación de ateromas a nivel ya sea de las venas o arterias, que esto puede llegar a aumentar lo que es la resistencia vascular periférica y por ende, por fórmula, aumentar lo que es la presión arterial, ¿no? El tabaquismo. Si bien el principal contenido, se puede decir, del, de los cigarros o diferentes drogas es la nicotina tiene un factor producir lo que es una vasoconstricción de las arterias y por ende aumentar lo que es la resistencia vascular periférica y por fórmula igualmente aumentar lo que es la presión arterial. Y luego tenemos el alcohol. El alcohol se tiene entendido que aumenta lo que son las catecolaminas. Y las catecolaminas producen lo que es una vasoconstricción igualmente y aumenta lo que es la resistencia vascular periférica. El estrés igualmente, si el estrés por diferentes razones que se puede llegar a producir, igualmente produce un aumento de lo que son las catecolaminas, ya sea adrenalina, noradrenalina y la dopamina, y por ende va a aumentar lo que es la resistencia vascular periférica. Y esos serían los factores modificables. Y se entiende por modificables es que pues, se puede llegar a tratar, se puede decir, o se puede llegar a modificar, ¿no? Como su nombre mismo indica. En los no modificables tenemos lo que es la edad. Se tiene entendido que se da más que todo en edades avanzadas, a partir de los 60 años, y más que todo en personas mayores, adultas mayores. ¿Esto por qué? Por mayor riesgo de formar lo que son placas ateromatosas y una formación de una placa ateromatosa aumenta lo que es la resistencia vascular periférica. Luego tenemos como otro factor no modificable el sexo. Se tiene entendido que se da más que todo en pacientes hombres masculinos. Esto porque en mujeres no se da mucho porque hay estudios que nos mencionan que el estrógeno es un factor que llega a disminuir lo que es la presión arterial. Y es por eso que se tiene un aumento de lo que es en el sexo masculino. En los antecedentes, si bien se tiene lo que es, ya sea antecedentes paternos o maternos, una alteración genética puede haber, ya mencionada más antes, que puede desencadenar lo que es una hipertensión arterial, ¿no? En la raza, si bien se tiene entendido que se da mayormente por la raza afrodescendiente, esto por cuestiones genéticas igualmente. Y luego tenemos una enfermedad genética. Hay estudios que nos mencionan que la hipertensión arterial se puede llegar a ser una enfermedad hereditaria, entonces en antecedentes igual entraría que podemos llegar a padecer o adquirir lo que es una hipertensión arterial por mecanismos genéticos. Con la clínica de la hipertensión arterial, bueno, en esta vamos a clasificarlo en tres, en la cual, bueno, hablando exactamente de la clínica de la hipertensión arterial, esta mayormente no llega a presentarse, llega a ser asintomática, por eso lo llaman la enfermedad silenciosa, en la cual primeramente lo vamos a clasificar de leve a moderada. Como dije anteriormente, en esta no llega a presentar signos, sintomatología, pero en caso de que sí se presente, se presenta como cefalea occipital, esta llega a ser matutina, mareos o inestabilidad, acúfenos como ruidos en los oídos, visión borrosa o fósfenos, en la cual también se llega a presentar palpitaciones. Nervios, también nerviosismo o bien llega a ser esto como insomnio, en la noche no se llega a dormir. Ahora, fatiga, la fatiga llega a presentarse de manera fácil. Ahora, en caso de que la hipertensión arterial llegue a presentar daño a órganos blancos, sus órganos diana de la hipertensión arterial llega a ser el corazón, cerebro, riñón y ojos, en la cual el corazón se llega a presentar como una disnea de esfuerzo. Esto a causa de una insuficiencia cardíaca izquierda, dolor torácico. Este dolor torácico se llega a presentar por una
a causa de una miocardiopatía. Ahora, el ritmo de galope en S4, esta se presenta por una hipertrofia ventricular izquierda. En el cerebro se llega a presentar estas tres que son déficit neurológico. El déficit neurológico se llega a presentar por un accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o bien hemorrágico. Las confusiones, somnolencia o bien convulsiones, esta se presenta por una encefalopatía hipertensiva. Ahora, las alteraciones de memoria. Estas alteraciones de memoria, esta se llega a presentar por un daño, se podría decir, crónico, por una se podría decir microangiopatía, ¿ya? En la microangiopatía va a ser cerebral. Ahora, en el riñón se va a encontrar elevado la creatinina y va a presentar una proteinuria. Esto mayormente llega a ser causado, o bien se podría decir que son signos de una nefropatía hipertensiva. Ahora, el edema generalizado. Esta no se presenta por un daño glomerular avanzado. Ahora, lo que se presenta a los ojos, retinopatía hipertensiva. En la retinopatía hipertensiva se podría decir clasificado no por grados, en la cual llega hasta el 4, lo cual en el primer grado nos indica un estrechamiento, que este estrechamiento va a ser anterior. Ahora, en el grado 2 va a hablar sobre cruces que son arteriovenosos, en la cual esta lo llaman como signo de Gunn, en la cual el grado 3 va a estar como hemorragias o bien se llama exudados blandos. En la 4 se va a encontrar como, se podría decir, papilepemia, en la cual esta se presenta o se lo clasifica como una urgencia hipertensiva grave. Bueno, hablando sobre la crisis hipertensiva, esta que se llega a presentar como una urgencia hipertensiva, esta se presenta sintomática, ¿no? Ahora, en la emergencia hipertensiva. En la emergencia hipertensiva va a llegar a presentar el paciente lo que es cefalea, visión borrosa, disnea, convulsiones, hematuria o incluso puede llegar hasta el coma. Daño a órganos diana. Si bien se tiene entendido que la hipertensión en un estadio más crónico tiene diferentes consecuencias y puede llegar a afectar a diferentes órganos. Principalmente se nos menciona lo que es el cerebro, el corazón, los riñones, los ojos y los vasos. A nivel del cerebro, se nos menciona que hay un aumento del PIC, de la presión intracraneal. Entonces, si hay una hipertensión arterial, entonces hay un aumento de la resistencia muscular periférica o por otros motivos a nivel del cerebro, podemos ocasionar lo que es isquemias o incluso una ruptura de los vasos y provocar hemorragias a nivel del cerebro. También puede haber lo que es una alteración en las leyes de Planck-Starling y esto puede llegar a provocar lo que es un edema cerebral y esto puede tener más consecuencias, ¿no? Ahora, a nivel del corazón tenemos que, como va a haber una mayor volumen sanguíneo, el ventrículo izquierdo va a ejercer más fuerza, se podría decir, para inyectar esa sangre, específicamente hacia la aorta, y estamos hablando específicamente del ventrículo izquierdo. Entonces va a haber una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y a largo plazo esto puede llegar a provocar lo que es una disfunción diastólica. Y en un estadio más avanzado, se podría decir, puede llegar a causar lo que es una insuficiencia cardíaca, ¿no? Y aquí se manejaría un tratamiento ya sea antihipertensivo y con un tratamiento de insuficiencia cardíaca. Ahora, a nivel del riñón o de los riñones, tenemos que haber principalmente una hipoperfusión a nivel de la arteriola eferente y de las nefronas, en los cuales esto puede llegar a causar lo que es una nefropatía hipertensiva y a su vez disminuir lo que es la tasa de filtrado glomerular y así afectar lo que es a nivel renal, que a nivel renal se nos menciona que es la causa más frecuente que provoca lo que es la hipertensión arterial. Ahora, a nivel de los ojos tenemos lo que es algo característico, la retinopatía hipertensiva. Esto por lo que es un daño lo que es a las arterias retinianas a nivel del ojo, que puede llegar incluso hasta a romper lo que es estas arterias, ¿no? Y incluso puede llegar a provocar una isquemia retinal. Por ejemplo, ¿no? Algo característico de estos pacientes es que sus ojos van a ser rojos, van a ser extremadamente rojos. Ahora, a nivel de los vasos sanguíneos, tenemos que se puede llegar a provocar
una ruptura, se puede decir, de la túnica íntima y así a su vez formar lo que es una disección de la aorta principalmente e incluso se puede llegar a formar aneurismas. Entonces estas son las cinco órganos diana que puede llegar a afectar lo que es la hipertensión arterial. Continuando con la parte del diagnóstico, vamos a tener que para el diagnóstico definitivo de lo que es la hipertensión arterial se debe tomar como mínimo 2 a 3 tomas de la presión arterial según intervalos. Para esto vamos a utilizar lo que es el MAPA y el AMPA. Vamos a empezar con el MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que se toma durante intervalos de 15 a 30 minutos. Mediante un aparato que se le va a entregar al paciente. Para la confirmación del diagnóstico de la presión arterial vamos a tener que se va a tomar durante 3 tomas. La diurna, que nos va a dar una presión arterial mayor o igual a 135, hay 185 en la diastólica. En la nocturna vamos a tener que la presión arterial va a estar mayor o igual a 120 y mayor o igual a 70. Y durante las 24 horas mayor o igual a 130 y en la diastólica a 80. Cualquier parámetro que nos dé de estos va a ser un diagnóstico definitivo para lo que es la hipertensión arterial. En el AMPA, que va a ser el automonitoreo de la presión arterial, vamos a tener que se va a medir durante toda la semana, esto durante la mañana y la noche. Y para el diagnóstico definitivo nos va a dar una presión mayor o igual a 135 en sistólica y en la diastólica mayor o igual a 85. Vamos a tener lo que es la clasificación que anteriormente se ha mencionado, que es la hipertensión arterial de bata blanca, enmascarada o la hipertensión arterial verdadera. En la hipertensión arterial de bata blanca vamos a tener que el paciente se va a elevar su presión arterial durante el consultorio o cuando esté acudiendo al consultorio. Y en la hipertensión arterial enmascarada, solo se va a elevar cuando el paciente esté en su domicilio. En la hipertensión arterial verdadera o normotensa, vamos a tener que la presión arterial va a estar elevada, pero no va a causar ninguna alteración fisiológica y no va a necesitar ningún tratamiento en el paciente. Esto también lo vamos a deber a una hipertensión idiopática o primaria. Tratamiento, vamos a hablar sobre tanto el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico. Empezando por el tratamiento no farmacológico, tenemos 3 principales puntos, lo que es iniciar lo que es una dieta DASH. Esta dieta se caracteriza por lo que es una dieta hiposódica, es decir, baja en sodio, específicamente eliminando lo que es la sal, se puede decir, de los alimentos. Esto con el fin de disminuir lo que es el sodio a nivel sanguíneo y así no alterar lo que es la presión arterial o reducir la presión arterial. En los cambios de hábitos, si bien en los factores de riesgo se habló por diferentes factores, podemos aquí mencionar lo que es dejar el tabaco, dejar el sedentarismo, entre otros, ¿no? Ahora, el ejercicio físico. Aquí es recomendado que la persona haga lo que es un ejercicio físico aeróbico de 15 a 30 minutos o incluso 1 hora al menos al día y así poder reducir, ¿no?, lo que es de padecer o eliminar lo que es la hipertensión arterial. Ahora, entrando en lo que es al tratamiento farmacológico, tenemos lo que son 4 pilares importantes para tratar lo que es la hipertensión. Principalmente, empezando se nos indica que se debe dar lo que es un NIECA o un ARA2. Nunca se puede dar por separado estos dos. O bien se tiene que elegir lo que es un NIECA o se tiene que elegir lo que es un ARA. En el IECA se tiene preferentemente lo que es un enalapril o un captopril, enalapril siendo 5 miligramos al día. En el caso de los IECA, el efecto más adverso que se tiene es la tos. ¿Esto por qué? Porque si bien inhibimos lo que es la enzima convertidora de angiotensina, a su vez estimula lo que es la liberación de bradicinina. Esta bradicinina va a viajar a nivel pulmonar y se va a eliminar, se podría decir, mediante la hematosis. Es por eso que se produce lo que es la tos. Ahora, en el caso de los ARA2, se puede dar lo que es un losartán o un candesartán. El losartán puede ser específicamente 50 miligramos al día. El efecto más adverso, más común, es lo que son cefaleas, mareos, vértigos, entre otros. Luego, en otro pilar, tenemos lo que son
antagonistas de calcio. En aquí no se debe dar lo que son las no dihidropirimidinas. Aquí tenemos el verapamida y el diltiazem. Esto porque estos fármacos que son de los no dihidropirimidinas son bradicárdicos, entonces estaremos empeorando lo que es el cuadro clínico. Es por eso que se recomienda las dihidropirimidinas, que tenemos el amlodipino o nifedipino. En el caso del amlodipino tenemos 5 miligramos al día. Ahora, un tratamiento nuevo que se llega a tener hoy en día o que se fabricó es el L-amlodipino. El amlodipino como tal tiene dos fracciones, se puede decir. Una fracción que tiene el fármaco que da los efectos positivos y otra fracción que más o menos causa los efectos adversos. Pero mediante estudios nuevos se creó el L-amlodipino que separa estas dos fracciones y solo se quedan los efectos buenos, se podría decir, y el de los efectos adversos se llega a eliminar. Luego tenemos los diuréticos. En este caso se recomienda lo que es la hidroclorotiazida, en el cual se da a 12,5 a 25 miligramos al día. Y el efecto adverso más común son lo que puede llegar a producir lo que son edemas. Y luego tenemos como otro pilar lo que son los beta-bloqueantes, especialmente lo que es el atenolol y el carvedilol. Y aquí tenemos lo que es la dosis de atenolol de 25 a 50 miligramos al día. Y lo que es el efecto más adverso más común, se nos menciona que son mareos y cefalea, incluso vómitos y diarrea. Ahora, en caso de no resultar bien con estos pilares, 4 pilares, se puede optar por lo que son los coadyuvantes. Aquí tenemos el alisquirem, que es un inhibidor directo de la renina. Entonces estaríamos alterando el ciclo de que es del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y la hidralacina, que es un vasodilatador central. Y luego tenemos la alfa-metildopa, que este va a ser un fármaco bloqueador o estimulador de los receptores alfa 1. Bueno, continuando con lo que es el tratamiento, según la AJA se nos menciona que se debe aplicar diferentes medidas dependiendo de la presión arterial. Si bien se tiene una presión arterial de 130 a 139 en la sistólica sobre 80-89 en la diastólica milímetros de mercurio, se debe aplicar lo que es solo un tratamiento no farmacológico. Esto se nos indica tanto según la AJA y según la Asociación Europea. Ahora, si hay una presión de 140 a 159 sobre 90 a 99 milímetros de mercurio, la AJA nos menciona que se debe aplicar un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico. Y según la Asociación Europea, solo se debe aplicar un tratamiento no farmacológico. Pero si este tratamiento no farmacológico no llega a funcionar dentro de los próximos 6 meses, recién se aplica lo que es un tratamiento farmacológico. Ahora, lo que es, si hay una presión mayor o igual de 140 y sobre una presión mayor o igual sobre 90 milímetros de mercurio, las dos asociaciones, tanto como la americana como la europea, nos mencionan que se aplica lo que es un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico. Ahora, aumentando podemos mencionar lo que es, si en caso no se llega a tratar de manera correcta lo que es la hipertensión arterial, este puede llegar a causar lo que es una insuficiencia cardíaca. Ahora, para la insuficiencia cardíaca tenemos lo que son diferentes pilares. Podemos mencionar lo que es un YECA, como lo que es un captopril o un alapril, un ARA2, lo que son losartán o un candesartán, un ARNI, que puede ser un sacubitril valsartán. Ahora, en un beta bloqueante podemos aplicar lo que es un atenolol, un propanolol, y se debe dar lo que es un antagonista de la aldosterona. Específicamente aquí se usa lo que es la espironolactona. Ahora, también otro pilar es un inhibidor de SGLT2. Y aquí podemos mencionar principalmente lo que es la dapaglifosina, ¿no? Ahora, si bien no en muchos casos llega a producirse lo que es una insuficiencia cardíaca, pero sí se debe tener muy en cuenta lo que son estos pilares. Y en caso de haber una insuficiencia cardíaca, se debe mantener lo que es un tratamiento tanto como la hipertensión y a su vez como lo que es para la insuficiencia cardíaca.
la urgencia y la emergencia hipertensiva. En lo que es la urgencia vamos a tener lo que es la elevación de la presión arterial, pero en el cual el paciente no va a correr riesgo y no va a haber alteración en el órgano diana. Esto es la definición que se tiene que quedar clara. En el tratamiento va a ser tanto no farmacológico como farmacológico. La presión arterial se puede controlar tanto con la dieta o con otros tipos de manejo. En tanto al tratamiento farmacológico vamos a tener los generales, que es el captopril y el nifedipino. Este va a tener el objetivo de disminuir la presión arterial en un rango seguro. Vamos a tener lo que es la emergencia hipertensiva, que va a ser igual a la elevación de la presión arterial, pero que va a causar lesión en los órganos diana. Puede ser riñón, a nivel cerebral o en diferentes órganos, y que va a causar un riesgo en la vida del paciente. Vamos a tener que el tratamiento sí o sí va a ser farmacológico y va a ser un manejo hospitalario. En el manejo farmacológico, la mayoría de los fármacos debe ser endovenoso. Vamos a tener los generales que van a disminuir de manera rápida y abrupta lo que es la presión arterial, con el objetivo de evitar que el riesgo de vida del paciente corra más. Vamos a tener el tratamiento del nitrocruciato de sodio, el labetalol y el nicardipino y el enalapril. Generalmente se debe utilizar lo que es el nitrocruciato de sodio para disminuir de una manera abrupta lo que es la presión arterial. Continuando con la prevención, en esta se va a estar dividida como primaria y secundaria. En la primaria, esta está optada en los médicos para pacientes que son sanos, se podría decir, y no lleguen a desarrollar lo que es la hipertensión arterial. Ahora, en esta va a estar implementada, ¿no? Se podría decir que no, el paciente no debe llegar a consumir sal, o si es que lo hace, debe realizarlo de manera reducida. El consumo de sal debe ser por lo menos de 5 gramos al día. Esto está catalogado según la OMS. Ahora, esta debe presentar lo que es una dieta saludable. Esta se opta por una dieta llamada DASH. ¿Qué es la dieta DASH? La dieta DASH va a ser un tipo de alimentación en el paciente que va a estar o se va a presentar lo que es rico en proteínas, verduras, cereales integrales, incluso esta alimentación llega a presentarse baja en grasas saturadas. Ahora, el paciente sí o sí debe presentar el peso corporal bajo, exactamente hablando el adecuado. En el índice, como es el IMS, esta se presenta en menor a 25. Ahora, en el ejercicio físico regular, esto el paciente debe realizarlo sí o sí de manera obligatoria, por lo menos 30 minutos al día o bien 5 días a la semana. Puede realizar lo que es una caminata, carrera, un trote o incluso puede incluir lo que es el ciclismo. Ahora, el paciente sí o sí debe evitar lo que es el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y el estrés crónico. Sí o sí se debe realizar lo que es el monitoreo regular de la presión arterial si es que hay algunos antecedentes familiares anteriores que se presenten como hipertensión arterial o en sí factores de riesgo que incrementen a que el paciente llegue a tener una hipertensión arterial. Hablando sobre la prevención secundaria, en esta el paciente sí o sí debe tener una adherencia al tratamiento, ya que este paciente puede llegar a causar un daño en órgano blanco. Ahora, el control y modificación de otros riesgos. El paciente, si es que llega a tener, como se podría decir, una enfermedad anteriormente, debe ser controlada. Sí o sí, si en caso llegue a ser, como por ejemplo, ¿no? Una dislipidemia, diabetes o incluso sedentarismo. Ahora, se debe realizar un monitoreo periódico. Esto el paciente debe controlarse tanto la presión arterial como función renal, ya podría ser el fondo del ojo, incluso se puede realizar lo que es un electrocardiograma o bien llamado un ecocardiograma, entre estas dos. Ahora, el paciente debe tener una educación y control, y esta educación y control debe ser realizado como en AMPA o bien MAPA. Al paciente se le debe indicar, ¿no?, que se debe realizar el control o el monitoreo ambulatorio, ya sea en
en casa. Pronóstico, bueno, en esta va a depender mucho de los diferentes tipos de factores que se presenten en el paciente con hipertensión arterial. En esta, bueno, podemos hablar acerca del nivel de la presión arterial, exactamente de la hipertensión arterial maligna, que esta puede llegar a ser severa. Esta puede llegar a ser con un daño, un riesgo, incluso puede llegar a tener la muerte. Continuando con el daño a órgano blanco. En esta sí se llega a presentar ya sea en el corazón, cerebro, riñones o bien incluso el ojo. Este mismo llega a causar o llega a ser con un incremento ya crónico. Podría ser un incremento mayor en la hipertensión arterial. Ahora, factores de riesgos que llegan a ser asociados en la hipertensión arterial. En esta, bueno, llega a presentarse como diabetes mellitus, dislipidemias, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, incluso llega a empeorar el pronóstico del paciente con hipertensión arterial. Ahora, también en este se podría decir se encuentra la edad, cuánto tiempo llega a pasar y cuánto llega a reducir lo que son los vasos sanguíneos, afección en los vasos sanguíneos, en la cual la respuesta del tratamiento no puede llegar a ser efectiva.